Pues como sabéis, lo que a mí me gusta cuando estamos abriendo juntos la palabra de Dios, y es lo que suelo hacer, es agarrar un libro y hacerlo todo para adelante hasta que lo acabamos. Pero ya el año pasado, en verano, comencé algo y comenzamos a hablar de estas paparruchas, ¿os acordáis? Los que estabais. Y este año vamos a continuar. Entonces, el año pasado vimos 5 y este verano vamos a ver otras 5 y ya no sé si estoy creando una tradición, pero ¿qué es una paparrucha? En España quizá estamos más acostumbrados a esta palabra, aunque ya no se usa mucho. Normalmente en nuestra mente es una palabra más bien que escuchamos decir a un señor mayor, ¿no? Paparruchas, así algo... Pero en Latinoamérica, pues probablemente no la hayáis escuchado en vuestra vida. Os estoy abriendo un mundo nuevo, ¿verdad? Pues, ¿qué es una paparrucha? Mira, tengo aquí, tengo aquí la definición de la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua. Vamos a ver, ¿qué es una paparrucha? Noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada. ¿Qué es una paparrucha en esencia? Una paparrucha es una bobada que todo el mundo se cree, ¿vale? Básicamente, en un sentido es lo que hoy en día es algo tan famoso, que son las fake news, ¿no? Las noticias falsas, pero algo así como que todo el mundo se lo cree. Es como nos lo tragamos y punto, ya está, y nos lo planteamos, ¿vale? Y entonces, como digo, el año pasado estuvimos viendo 5, si queréis rememorarlas, están en la página de YouTube, ahí están las 5. Este año vamos a ver otras 5. Y entonces, viendo un poco estas mentiras que nos creemos, estas mentiras que nos dice el mundo y que nos tragamos, muchas veces dentro de la misma iglesia, nos las tragamos y nos las comemos enteras y nos quedamos tan a gusto. Si vemos las noticias falsas, las fake news que nos hablan en la televisión y tal, se han creado lo que llaman agencias de verificación, ¿no? Lo que llaman en inglés las fact-checkers, ¿no? Pues, de todas estas mentiras que nos dice el mundo, nosotros tenemos un fact-checker y se llama la Biblia, ¿vale? Aquí está la verdad absoluta, ¿vale? Esto es la revelación divina. Así que, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a intentar desenmascarar estas mentiras que nos creemos y vamos a traer la verdad que ignoramos por medio de lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas, ¿vale? Entonces ese es un poco el procedimiento que vamos a seguir para abrir con el bisturí y dejar al descubierto las vergüenzas de todas estas mentiras que nos creemos y vamos a ver cuál es la verdad que la Biblia nos dice en cuanto a esto, ¿vale? Entonces, quiero contaros algo en esta mañana. De verdad es difícil para mí decirlo, ¿vale? La vida ha sido y es muy injusta conmigo, ¿vale? Yo tengo traumas de cuando era pequeño, de cómo me trataban mis padres. No, veo reíros, no ríais, ¿eh? Muy difícil, de cómo me trataban mis padres, de cómo me insultaban, de cómo me decían, tú eres un imbécil, ¿eh? Y se siguen riendo. Mis amigos me daban de lado. ¿Sabéis lo que es el bullying? No sabéis lo que es el bullying. Mis amigos se reían de mí, me maltrataban, me llamaban de todo. No voy a reproducirlo porque estamos en una iglesia, pero mis maestros en el colegio no me hacían caso cuando se lo decían. Me decían que yo era tonto, que no podía aprender las cosas. Muy difícil ser yo, ¿eh? Os lo digo para que me entendáis. Yo es verdad que he tomado bastantes malas decisiones en mi vida. Es verdad que he cometido errores y quién no, ¿no? ¿Quién no ha cometido errores? A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Simplemente lo que quiero deciros es que yo no soy responsable de los errores que cometo, ¿eh? Si veis que estoy haciendo algo malo, en lugar de criticarme, en lugar de reprocharme, deberíais intentar poneros en mis zapatos, ¿eh? Deberíais intentar comprenderme y ver por lo que yo he pasado. Eso es lo que deberíais hacer.
Yo soy un hijo de mis circunstancias, de lo que a mí me ha tocado vivir. Y si no te gusta como soy, lo siento, yo soy así. Así es como soy, así es como se me ha hecho por todas las maldades que me han venido dadas en toda mi vida. Yo no soy responsable de lo que digo o de lo que hago. Porque no sabéis las situaciones a las que me he tenido que enfrentar. No sabéis las paredes contra las que me he tenido que curtir. Una y otra vez. ¿Sabes? Ha habido ocasiones en las que he intentado hacer las cosas bien, enmendar, hacer las cosas a derechas. Por ejemplo, recuerdo una vez mira, le regalé un ramo de flores a mi mujer, la llevé a cenar a un sitio caro. No te puedes imaginar cómo salió aquello. Se enfadó, vamos, como que se enfadó. Me decía, fijaos si tiene poca vergüenza, atención, me decía que solamente lo hacía para intentar tapar, para intentar excusar aquella otra vez en la que yo me acosté con esa señorita que me pilló. Aquella otra vez que yo me acosté con esa señorita, que por cierto, me acosté con ella porque si yo recibiera en casa lo que tengo que recibir, no lo buscaría fuera, ¿eh? Si a mí mi mujer me respetara y me tratara bien, si a mí mi mujer me diera lo que me tiene que dar, yo no iría a buscar a las fuentes de otros lo que tengo que buscar en la mía. Pero como no me lo da, pues tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo, hombre? Yo soy una víctima, eso es lo que soy. Soy una víctima. Y aunque intente hacer las cosas bien, siempre vienen maldadas una y otra vez, y algo pasa que me tuerce y que me hace volver a hacer lo que yo no quiero hacer. Yo soy una víctima. Lo que yo hago es culpa de mis circunstancias, de la gente que tengo a mi alrededor. Madre mía, tendréis que conocer a mi suegra. Por favor. Yo no tengo la culpa de lo que hago y se siguen riendo. Yo lo único, bendita sea mi suegra, yo lo único que os pido es un poco de comprensión, ¿vale? No os pido que me reprochéis, os pido que tengáis un poco de compasión conmigo, ¿vale? Que me intentéis entender. Pido cariño, pido que me deis. Así que por favor, no me vengáis con esa historia de que Dios va a juzgarme por las cosas malas que he hecho. Porque yo las cosas malas que he hecho, las he hecho porque se me ha obligado a hacerlo, ¿eh? Porque una y otra vez se me han puesto trabas y trampas a lo largo del camino. Y yo he tenido que hacer lo que no debería haber hecho, es verdad, no lo debería haber hecho, pero yo no soy responsable. Yo soy como soy y yo soy hijo de mis circunstancias. ¿Me entiendes? Paparruchas. Paparruchas, mentira podrida. Esta mentalidad es una mentalidad enferma. Es una mentalidad mentirosa. Todo lo que he estado diciendo de la primera a la última palabra es una mentira. ¿Cómo? ¿Verdad? Esta es la mentira que creemos. Pero ahora vamos a ver la verdad que ignoramos. Pero antes, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo, Dios. Te pido que tú nos ayudes a aprender hoy más de Él, que tú nos ayudes a clamar hoy más a Él, a agarrarnos más a Él, a depender más de Él, Señor. Te pido que en el día de hoy el protagonista sea tu Hijo Jesucristo única y exclusivamente. Es lo que te pido, en su nombre. Amén. Pues esta mentalidad de la que he estado intentando expresar en estas palabras que perfectamente las podríais haber escuchado en cualquier parte, ¿verdad? Esta es la manera de procesar la realidad que mucha gente tiene, incluso que muchos de nosotros tenemos, y no todas las veces, muchas veces, ¿eh? Esta es la manera en la que procesamos la realidad de lo que ocurre con nuestras vidas. Esto es lo que se llama la mentalidad victimista, ¿vale? ¿Qué es la mentalidad victimista? Aquí tengo una definición de Coalición por el Evangelio de lo que es esta mentalidad victimista. Dice así: si tienes una mentalidad victimista, verás toda tu vida a través de una perspectiva en la que las cosas sencillamente te suceden, te vienen. La victimización es, por tanto, una combinación de ver la mayoría de las cosas en la vida como algo negativo, fuera de tu control, y como algo por lo que tendrías que generar simpatía porque mereces algo mejor. En el fondo, la mentalidad de víctima es una forma de evitar asumir cualquier responsabilidad por ti mismo. Al creer que no tienes poder, no tienes la capacidad,
para tomar medidas. Esta es la mentalidad que en muchos sentidos guía nuestros corazones, guía a nuestra sociedad, que se nos empuja a abrazar y a tener, se nos empuja a meter nuestra mente y nuestra realidad dentro de esta mentalidad. Antes de nada me gustaría dejar una cosa clara. Voy a estar hablando durante todo este tiempo de un tipo de mentalidad, ¿vale? La mentalidad victimista. No, si alguien me entiende esto, por favor, lo está entendiendo mal o yo me estoy explicando mal. No estoy hablando de que no seamos víctimas en alguna ocasión. Hay gente que es víctima. Hay gente que sufre por cosas que no son su culpa. Es absolutamente cierto, ¿vale? Y no estoy negando que existan las víctimas. Pero sí estoy diciendo que la mentalidad victimista es una mentalidad profundamente mentirosa y de hecho es la antítesis a lo que dice la Biblia que nosotros deberíamos tener. La principal razón es que esta mentalidad es lo opuesto al Evangelio. Jamás podremos entender el Evangelio si tenemos este tipo de mentalidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, vamos primero a ver, esta mentalidad es una mentalidad muy atractiva. ¿Por qué esta mentalidad es muy atractiva? ¿Por qué la gente alrededor piensa o cree, se amolda a esta mentalidad? La primera razón, elimina mi responsabilidad. Lo hemos estado diciendo, yo no soy culpable de lo que hago. Yo simplemente he actuado en reacción al mal que me ha venido impuesto. Yo no soy responsable por lo que otros me hagan. Y en ese sentido, es verdad. Es verdad. Hay veces en las que a mí me hacen cosas malas que yo no me he ganado. Y eso es cierto, ¿vale? Pero si tienes esta mentalidad victimista, estás diciendo que tú no solamente no eres responsable por lo que te hagan otros, sino que tampoco eres responsable por lo que tú haces en reacción a eso que otras personas te hacen. Por lo tanto, jamás serás culpable. Tú simplemente eres un acto de reacción ante lo que te viene. No eres culpable de absolutamente nada. Así que si yo no soy culpable, si yo no soy responsable, yo no tengo que lidiar con las consecuencias de lo que hago. Y si, por ejemplo, por mi estupidez, por mi lujuria, por mi vanidad, por mi pecado, yo voy y hago lo que no tengo que hacer con una señorita, y esa señorita se queda embarazada, yo no tengo que lidiar con mi pecado, yo no tengo que lidiar con las consecuencias de mi pecado. Por lo tanto, vamos a deshacernos del embarazo. Y estoy completamente legitimado a hacerlo. Estoy completamente legitimado a acabar con ese bebé, porque yo no soy responsable de lo que he hecho. ¿Entiendes? Y además, esta sociedad me da las herramientas para poder deshacerme de la responsabilidad de mis propios actos. Por lo tanto, esta mentalidad es muy atractiva porque hace que yo me sienta que no soy responsable de las cosas que hago. Me libera de las cargas de tener que tengo que llevar como consecuencia de las cosas que hago. Hace no mucho estábamos leyendo en contraposición, contraponiendo la actitud de David cuando era confrontado con su pecado, con Saúl, cuando era confrontado con su pecado. Y Saúl tenía exactamente esta mentalidad. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Saúl le responde a Samuel: he pecado, ¿sí? He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ellos me empujaron, yo estaba en una situación, en un callejón sin salida, ¿qué iba a hacer yo? Yo tenía que desobedecer a lo que Dios me ha dicho y lo que tú me habías dicho. Tenía que hacerlo. Estaba obligado por las circunstancias. ¿Qué voy a hacer yo? Yo simplemente he reaccionado. ¿Entiendes? Yo no soy responsable de mis acciones, porque mis acciones vienen impuestas por lo que otros han hecho. Así podemos pensar, si mi matrimonio se está yendo por el retrete, no es mi culpa. A mí no me culpes. Cúlpale, pues yo que sé, a mi mujer, ¿no? ¿Qué es esto y lo otro y lo otro? Culpa, yo que sé, al ejemplo que yo he tenido de mis padres, ¿no? Que fíjate, han acabado divorciados, tú fíjate qué ejemplo. ¿Cómo voy a tener yo un buen ejemplo? ¿Qué voy a hacer yo, pobrecito de mí?
Pues lo único que voy a hacer va a ser reproducir lo que he visto en mi casa. Y ya está, yo no soy responsable, a mí no me culpes, intenta simplemente entenderme, ¿no? Y si mis hijos acaban tomando malas decisiones y acaban, qué sé yo, en la droga o prostituyéndose o haciendo alguna cosa, a mí no me culpes, es que es la sociedad. Es que la sociedad, que menuda sociedad nos ha tocado vivir, y es verdad, menuda sociedad nos ha tocado vivir. Pero a mí no me mires, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que hagan mis hijos, Culpa a la sociedad, culpa a los maestros, ¿no? Culpa al grupo de amigos que se ha buscado mi hijo. ¿Qué voy a hacer yo? No es mi culpa. Y así una y otra vez entramos en este marco, en esta mentalidad de que todo lo que ocurre no es mi responsabilidad, yo la quito. Si mis hijos toman malas decisiones, es su responsabilidad, o de su abuelo, o de quien sea. Mía no. Mía no, desde luego que no. Yo no puedo hacer nada para remediarlo. Esa es la primera razón por la que esta mentalidad es muy atractiva. Otra razón es que así recibo cariño. Es que las víctimas generan simpatía, ¿verdad? Yo recuerdo el curso pasado que vino una niña ucraniana a la clase de mi hija Miriam. Y madre mía, todo el mundo, que era como, ay, mira la ucraniana, y pobrecita, y hombre, qué mayor víctima se nos imagina en la mente que un niño que sale huyendo de la guerra. Madre mía, eso es la víctima por antonomasia, ¿no? ¿Qué va a hacer el pobre niño? Pues ahí quiero estar yo. Una víctima es alguien a quien hay que tener cariño, a quien hay que ayudar. A una persona que es una víctima no se le pide, ¿verdad? Se le da, porque pobrecito, porque es que hay que ayudar. Y cuando hay, por ejemplo, aquí en la iglesia, si hay alguien que le operan o que necesita ayuda porque, yo que sé, ha muerto alguien, tiene que ir a algún sitio o alguna cosa por el estilo, pues nosotros en la iglesia le apoyamos y le llevamos comida o le cuidamos a los hijos porque es una víctima, porque necesita ayuda. Pues si tú eres una víctima y si tú te encasillas y quieres meterte en ese cajón de víctima, no estarás en la obligación de dar a nadie. Pondrás a otros en la obligación de que te den a ti. Fíjate que Pablo lo dice absolutamente al contrario. Dice que si alguien robaba, que se arrepienta de eso y que ahora trabaje para dar. No que si alguien robaba, hay pobrecito que probablemente tenga traumas, no ha tenido una buena infancia, no ha recibido una buena educación, así que ahora está robando. Pablo le dice, no, ¿qué me dices tú de traumas ni qué historias? No, arrepiéntete de lo que estás haciendo porque es tu culpa lo que tú estás haciendo. Y ahora no te metas en el callejón de que yo tengo que estar recibiendo cariño y de los demás. No, tú trabaja y da. Lo que tienes que hacer es dar, no recibir. ¿Entiendes? Pero si nosotros estamos en la condición de víctima, la gente nos tiene que dar. Otra razón es que puedo quejarme. Hombre, claro que puedo quejarme, para eso soy una víctima. Y puedo dar pena y debo dar pena. Es que de hecho tengo que quejarme. Tengo que quejarme porque es la única manera de que se me escuche. Soy una víctima y alguien ahí fuera que es malvado, opresor, tiránico. Y va en mi contra, me está pisoteando, me están haciendo el mal. Yo tengo que quejarme y que todo el mundo sepa lo malo que me están haciendo y lo bueno que soy yo. Y lo pobrecito de mí. Y que todo el mundo sepa y entienda perfectamente que si yo hago algo malo es como consecuencia de ser una víctima, no es otra cosa. Yo tengo que quejarme. Y por último, me integra. No hay nada que una más a la gente que tener un enemigo común. Un enemigo muy malo, muy malo, muy malo. Y entonces, por ejemplo, el hombre blanco, ¿no? Supremacista. Y de derechas. Y entonces se crea todo esto, ¿recordáis Black Lives Matter y todo esto, no? Y ellos se unen y forman parte de algo. Madre mía, y ellos son los buenos, ellos son los que luchan contra el opresor. Y si rompen coches, y si roban, y si entramos al Mediamar y robamos unos ordenadores o qué sé yo, eso está bien porque así se nos escucha y formamos parte de algo mucho más importante que nosotros. Y entonces, el enemigo de verdad es el heteropatriarcado, El hombre heterosexual, fundamentalista, retrógrado, que intenta mantener a las mujeres y a los homosexuales debajo de la alfombra. Ese es el malo. Madre mía, si ha hecho mal a la sociedad.
A por ese hay que ir a muerte. Y entonces nos unimos en colectivos de feministas o en colectivos de LGTBIQ+, H, Y y Z, y entonces tenemos que ir en contra de ellos porque son los malos, los tiranos, los opresores, hay que ir a por ellos y tenemos derecho a unirnos, tenemos derecho a romper lo que sea y a que todo el mundo sepa que nosotros somos las víctimas y ellos son los verdugos. Y entonces, otra cosa que está bien, que me ayuda en cuanto a ser una víctima, es que me integra en grupos de víctimas. ¿Sabes? Esta dinámica, hay un sentido muy cierto en la que está moviendo nuestra sociedad. Dice un profesor de sociología de la Universidad Estatal de California, dice, si gozas de algún privilegio, el mundo social está lleno de peligros. Siempre corres el riesgo de ofender a otros. Entabla una pequeña charla y podrás ser culpable de microagresión. Cocina un plato nuevo o adopta un nuevo peinado y podría ser culpable de apropiación cultural. Enseña algo desagradable y podría ser culpable de provocar a alguien. Expresa tus creencias religiosas o políticas y podría ser culpable de violencia. Hagas lo que hagas, debes hacerlo de una manera solidaria con las víctimas y agresiva hacia los agresores, hacia los opresores. Así que tenemos que tener muy claro, aquí en este mundo están las víctimas y los opresores. Tenemos que tenerlo muy claro, y siempre todo lo que hagamos, todo lo que digamos debe ser muy condescendiente y muy apoyando, muy yendo a favor de las víctimas y muy en contra de los opresores. Esa es la dinámica en la que tenemos que meternos, eso es lo que tenemos, y por supuesto tenemos que hacer todo lo posible por entrar nosotros dentro del cajón de las víctimas. Porque tiene muchísimos beneficios. Ahora, como estaba diciendo antes, aunque esta mentalidad es muy atractiva, y tiene muchos beneficios, es verdad, va totalmente en contra de lo que dice el Evangelio. ¿Por qué va en contra de lo que dice el Evangelio? Lo primero, niega el pecado. Esta mentalidad niega la gravedad de nuestro pecado. ¿Cómo que niega la gravedad de nuestro pecado? Pues es muy lógico, ¿no? Si yo no soy responsable por lo que hago, lo único que yo hago es reaccionar en contra de lo que a mí me han hecho, yo no soy culpable. ¿De qué me va a culpar a mi Dios? ¿Por qué me va a culpar a mi Dios? Si yo hago algo malo es porque a mí me han hecho algo malo. Porque yo no he tenido la figura paterna que debería, o porque a mí me han dicho esto o lo otro cuando yo era pequeño, o porque mira cómo me trata mi jefe. A mí no me mire, mira a mi jefe, no sé qué, a la mujer que me diste, ¿no? Como que diría Adán. Yo no soy culpable, a mí no me mires. Dios no tiene derecho a culparme porque yo no soy responsable de lo que hago. Pero ¿sabes qué? Sí eres responsable de lo que haces. Eres 100% responsable de lo que haces, incluso aunque lo hagas como reacción a un mal que alguien te haga a ti. En Hechos 3:19, y esto ocurre a lo largo de todo el libro de los Hechos, en respuesta al sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Pedro les había acusado de cosas muy graves, de haber asesinado al Mesías, al que Dios ha puesto como Señor y Rey, Pues en medio de todo esto, ellos le dicen, ¿y qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Hemos matado a nuestro Mesías. ¿Qué vamos a hacer? Hemos matado al Señor, al Rey, a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es reconocer que estábamos equivocados, que lo hemos hecho muy mal, que no hay manera de seguir adelante por donde íbamos y que me doy la vuelta y tomo el camino opuesto, el camino correcto. Lo primero que tenemos que hacer para acudir a Jesús es reconocer que necesitamos a Jesús. Si yo miro con miopía a mi relación entre Dios y yo pensaré que no hay ninguna traba, no hay nada mal entre Dios y yo puedo acudir a Dios. Ay. Pero ¿sabes? Hay algo muy grave entre Dios y yo. Entre Dios y tú. Es tu pecado. No es el pecado de tus padres. No es el pecado de tus abuelos. No es el pecado de tu suegra
¿O de tu jefe? ¿O del médico que me diagnosticó mal no sé qué? No, es tu pecado. Nuestra maldad atenta contra la santidad de Dios. Por lo tanto, si yo tengo esta mentalidad victimista, no acepto que tenga necesidad de la misericordia de Dios. ¿Por qué voy yo a necesitar la misericordia de Dios si yo no soy responsable de lo que hago? Dios no debería tener ninguna razón para redimirme, ¿no? Para salvarme. ¿Salvarme de qué? ¿Con lo bueno que soy yo? Si yo hago algo malo es porque Dios me ha hecho así o porque me han venido maldadas, no porque yo sea así, ¿eh? David, cuando fue confrontado con su pecado, podría haberse hecho la víctima, ¿eh? Dios acababa de matar a su hijo recién nacido. Pocas razones más grandes para hacerse la víctima, ¿eh? ¿Qué dijo David? Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ves alguna excusa? ¿Ves algo que está echando balones fuera, culpando a otro? Porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta no es la mentalidad de una víctima. Esta es la mentalidad de uno que se sabe verdugo. David podría haber dicho, mira, es que a mí ni mis padres me querían. ¿Te acuerdas cuando fue Samuel a ungirle y su padre ni se acordó de él? Él podría haber dicho, es que mira lo mal que me ha tratado Saúl a lo largo de mi vida. Eso marca, ¿eh? Con todo lo que yo quería Saúl iba... No, David, no, es que no tiene nada que ver, es que si yo peco, es mi culpa, es porque yo lo he hecho. Yo soy el que tiene que arrepentirse y acudir buscando misericordia a Dios. Esto no va de lo que me han hecho a mí. Esto va de lo que yo hago. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:10 que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Tú y yo tendremos que hacerlo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Por sus hechos. De acuerdo con lo que hizo. Sea bueno o sea malo. Es mi responsabilidad. No necesitamos la misericordia divina si tenemos esta mentalidad. Otra cosa es que si yo no veo este barranco que me separa de Dios, que es mi propio pecado, yo creo que tengo todo el derecho del mundo a acudir a Dios y a exigirle lo que yo quiera. Yo puedo mirar a Dios a los ojos y pedirle lo que sea. De hecho, tú fíjate, si yo pienso que mi problema no es mi pecado, sino que es las circunstancias alrededor que me empujan a hacer lo que yo no debería hacer, ¿qué es lo que Dios debería arreglar en esta ecuación? No, mi corazón está perfectamente, debería arreglar las circunstancias a mi alrededor. Por lo tanto, yo estoy en mi derecho de exigir a Dios que me toque la lotería, que mi marido, mi mujer me traten bien, que mis hijos sean bellísimas personas, que tenga un trabajazo del siglo, que tenga una salud perfecta, que todo vaya muy bien, porque si todo va muy bien, entonces yo voy a hacer las cosas bien. Porque mi problema no es mi corazón, son las circunstancias a mi alrededor. ¿Y sabes qué? Eso es mentira. Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestras circunstancias. Acabamos de estar viéndolo en la epístola de Santiago.
Dios permite y trae dificultades a nuestras vidas para tratar con nuestro corazón pervertido y malvado. Necesitamos que Dios nos confronte con el sufrimiento muchas veces para que acudamos a Él, para que entendamos que necesitamos a Cristo mucho más de lo que nos imaginamos. Y si yo estoy creyendo, si yo estoy siguiendo esta mentalidad, yo voy a acudir a Dios simplemente para pedirle que me arregle mis problemas. Fíjate, al no ver mi propio pecado, en lugar de acudir a Dios como un siervo inútil que soy delante del gran Señor, un siervo que necesita del perdón de Dios, voy a acudir a Él pensando que Él es mi siervo y Él debería darme a mí. Cuando esa no es la realidad para nada. Y por último, esta mentalidad niega la necesidad de Cristo completamente. Si yo no soy responsable por mi maldad, si yo no tengo pecado, o al menos Dios no me puede culpar de absolutamente nada, ¿para qué ha venido Cristo? ¿Quién es Jesús? Y muchas veces de esta mentalidad viene cosas como pensar únicamente que Jesús es mi amor, ¿no? El que me escucha por las noches, el que me da un sentido de vivir, es un caballero que va conmigo a comprar Mercadona, qué sé yo. Es alguien que me acompaña por el camino y voy de la mano y le cuento las cosas y él me anima y qué bueno, y la vida tiene mucho más sentido con él. Y sí, Jesús puede acompañarte al Mercadona. No estoy en contra de eso, ¿vale? Porque él está en todas partes, básicamente. Pero Cristo vino como el Cordero de Dios. Y si Cristo no es tu Redentor, entonces es tu juez. ¿Entiendes? Cristo no es sencillamente un buen ejemplo. Cristo no es sencillamente tu amorcito. Cristo es el que vino y murió. Y hace no mucho estábamos recordando cómo estaba atravesado en sus pies y en sus manos por clavos y se tenía que apoyar y levantar con los clavos trabados en sus huesos y en sus tendones, simplemente para poder echar un poco de aire. Y Él tuvo que hacer esto porque soy yo el que tendría que estar clavado en esa cruz y eres tú. Él tuvo que hacer esto porque no somos víctimas, porque somos verdugos. Es verdad que en ocasiones especiales podemos sufrir por algo que otros hacen y no es nuestra culpa, y podemos ser víctimas en algún momento específico, pero en el plano general, amigos, somos verdugos, ¿eh? No es que seamos parte del problema, es que somos el problema. Cristo es la solución. Y si nosotros estamos poniéndonos en el cajón de víctimas para que la gente nos trate bien y para sentirnos mejor con nosotros mismos y no tener que hacer frente a la responsabilidad de nuestros actos, entonces Cristo será nuestro juez. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y amigo, tendrás toda la eternidad para arrepentirte. Esto es así de serio, ¿eh? Si nosotros vamos de víctimas, si nosotros tenemos la mentalidad de víctimas, no vamos a creer el Evangelio, porque el Evangelio nos pone en nuestro lugar. El Evangelio hace que clamemos a Cristo como nuestra total ayuda, porque reconocemos nuestra total necesidad y no hay otra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir con la mentalidad que Dios quiere que tengamos, en lugar de con la mentalidad de víctimas? Lo primero que debemos hacer, responsabilizarnos de nuestros actos. Reconocer que somos responsables, que somos los verdugos. Si esto va de víctimas y verdugos, de oprimidos y opresores, nosotros somos de los opresores, ¿eh? Somos de los tiranos nosotros. Somos nuestros propios tiranos y de los que hay a nuestro alrededor. Y como decía antes, aunque es verdad que nosotros no tenemos por qué ser responsables de lo que otros nos hagan a nosotros, sí que somos 100% responsables de lo que nosotros hacemos a otros, incluso aunque sea en reacción a lo que otros nos hacen a nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos que entender que este pronto que nos viene, quizá por lo que otros nos han hecho, quizá llevamos todo el día intentando aguantarnos y tener paciencia, quizá incluso hemos orado acerca de eso,
Pero la olla a presión sigue calentándose, y de repente ¡pum!, estalla. En ese momento, puede ser que estalle, y estamos inclinados al mal, esto funciona así. Pero en ese momento, mira, vete un rato a solas, ponte delante del Señor, pídele perdón y piensa, recapacita, porque el responsable eres tú de esa reacción. Quizás te han dicho otras cosas, bueno, deja a cada uno que se ponga a cuentas con Dios. Tú ponte a cuentas de lo tuyo. Tenemos mucho ímpetu en mirar qué es lo que hacen los demás, ¿no? Mirar todas las pajitas que tienen en los ojos todas las personas a nuestro alrededor. Pero recuerda que cuando señalamos a alguien con un dedo, hay 4 que nos señalan a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestro corazón, de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestras intenciones. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para deshacernos de esta mentalidad? Asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Debemos aceptar que vivimos en un mundo caído, Esto es así. Y nos toca sufrir por cosas que no son nuestra culpa, lo siento. Y a veces viene alguien y te dice algo que no viene a cuento y te hace daño, porque hay gente que dice cosas que hacen daño, sobre todo si es alguien que quieres, ¿verdad? Y quizá a veces la persona en la que más confiabas, que más capacidad tiene de dañarte, es la que más daño te hace, y parece que con saña, y parece que... Lo siento. Debemos aceptar que las cosas no son como deberían. Vivimos en un mundo caído, pero el hecho de vivir en un mundo caído no hace que Dios deje de tener control de la situación. Si nosotros viviéramos en un mundo perfecto, algún día lo haremos si hemos confiado en Cristo. Si nosotros viviéramos en un mundo perfecto, no sería tan fuerte el que nosotros pudiéramos confiar en Dios. Es precisamente porque parece que las cosas se descontrolan, que nosotros podemos tener la suficiente fe de decir, no, Dios está en control, incluso ahora, especialmente ahora. Dios está en control y Él va a hacer su voluntad incluso partiendo de este desastre. Por lo tanto, yo voy a ser quien Dios quiere que yo sea. Dice Pablo en Romanos 12, a partir del versículo 19, dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y esto nos lleva a la tercera razón, y es que el vivir en un mundo caído, el que nosotros podamos tener esta mentalidad en medio de este mundo, hace que nosotros podamos vivir el Evangelio de una forma mucho más fiel, mucho más real. Pablo estaba diciendo, no seas vencido por el mal, vence al mal con el bien. El vivir en situaciones difíciles, el estar soportando, encajando muchas veces cosas injustas que hacen en nuestra contra, y estar reaccionando de la manera que Él quiere que reaccionemos, porque estamos confiando en que incluso ahora Él sigue estando en control. Esto es una oportunidad tremenda de poder ver a Dios obrar de una forma poderosa. Y si nosotros tenemos esta mentalidad, esto nos va a ayudar a poder salir del victimismo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, de una manera absolutamente injusta, Pablo decía, Filipenses 1, 12 a 18, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, imagínate, estar en una cárcel, por predicar el Evangelio, no por robar a abuelitas, por predicar el Evangelio, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo está alegre. Filipenses es la epístola del gozo, ¿no? Pablo está alegrándose y haciendo que la gente a su alrededor se alegre. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Te imaginas estar en la cárcel contento? En la cárcel injustamente. Y tú dices, ¡buah! ¡Estupendo, madre mía!
Porque así, los guardias de la cárcel, que no tendrían otra oportunidad, pueden conocer a Cristo. Puedo hacer una inversión en la eternidad aquí en la cárcel. Gloria a Dios. Los presos que no habrían podido siquiera acercarse a ningún creyente. ¡Qué maravilla que Dios me ha puesto aquí para poder hablarles del Señor! ¡Esto es estupendo! ¡Me ha tocado la lotería! ¡Estoy en la cárcel! ¿Pablo? ¿Tronco? Esta era la mentalidad de Pablo. Alguien que incluso soportando situaciones injustas no se hace la víctima, sino agarra su responsabilidad de compartir el Evangelio y va y lo hace. Incluso cuando cosas, como dice a continuación, otros hermanos están aprovechando la ocasión para predicar por envidia, para hacer las cosas mal, y él dice, bendito sea el Señor. ¡Hala! Que incluso por envidia se está predicando a Cristo. Con dos narices. Esa es la mentalidad que nosotros debemos tener. Vivir el Evangelio, confiar en el Dios que está por encima de las circunstancias. Es una de las claves para poder salir de esta mentalidad victimista y tener la mentalidad que Dios quiere que tengamos. El vivir apasionados por el Evangelio. Y esto me lleva a algo que quiero, a mí por lo menos me afecta, probablemente a ti también. Tendemos a ofendernos muy fácilmente, ¿verdad? Por lo que las personas nos dicen, por las reacciones. Quiero animarte a algo. Y si ocurre, intenta recapacitar lo antes posible y volver. Pero, hermano, no te ofendas. No debemos ofendernos. Debemos intentar hacer las cosas bien, y si alguien nos dice algo malo, y si alguien hace algo malo en nuestra contra, debemos tener una perspectiva eterna, vivir el Evangelio. La vida es muy corta. La eternidad es eterna. Si alguien dice algo malo en nuestra contra, hacer como decía Pablo, pues dejárselo a Dios, ponerlo a los pies de la cruz, y que Él haga lo que sea. Lo que yo tengo que hacer es vencer al mal con el bien. Y no dejes que se ofenda tu corazón. ¡Ay, que es que ofendido estoy y no le voy a volver a hablar! ¡Déjalo! ¡Déjalo, de verdad, déjalo! Ponte de rodillas delante de Dios, arrepiéntete de tu actitud victimista. La vida se pasa. La vida se pasa. Y quizá el tener que soportar, como Dios quiere que soportemos esa situación, es lo que hace que esa persona llegue a conocer a Cristo. ¿Te imaginas que por tragarte el orgullo y dejárselo a Cristo, esa persona pueda estar eternamente agradecida por ti, a ti y por ti? Y por último, la gran clave de todo esto: seguir el ejemplo de Cristo. Si hay una persona que puede considerarse víctima, con todas las de la ley, la víctima por antonomasia, se llama Jesús de Nazaret. Que siendo el creador, el rey de los cielos y de la tierra, nació en un establo. Siendo mayor no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Siendo el juez del mundo, fue juzgado y condenado en un juicio de pantomima a muerte por sus criaturas. Que fue crucificado en una cruz y tuvo que pagar por los pecados de la humanidad, siendo el santo de los santos. Él es la víctima aquí. Pero nunca tuvo mentalidad de víctima. Nunca. Y él es el número uno que debería haberla tenido. ¿Cuál es la mentalidad de Jesús? Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud, esta mentalidad literalmente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la mentalidad de Cristo. Alguien que si alguien va en su contra, Él responde amando. Si alguien le quiere tomar, Él coge y da su propia vida a favor del otro. Alguien que se despoja completamente de sus derechos para dárselos a los demás. Cuando vemos en Juan 4 que Jesús estaba cansado y con calor, a la peor hora del día, muchísimo calor,
Dice el versículo 6 que Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto a un pozo. ¿Y qué pasó entonces? Pues vino una mujer que no le merecía. Vino una mujer con muchos problemas. Y Jesús se dio a esa mujer. Y como consecuencia de eso, esa mujer fue salva, todo su pueblo fue salvo. Jesús vivió el Evangelio incluso en situaciones incómodas, que no le gustaban. Jesús soportó las pruebas con alegría. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, por quien menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él miraba a la meta, no a la situación que tengo a mi alrededor. Él miraba a la meta. Cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, los malhechores, desgraciados que estaban allí insultándole y riéndose de él, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Eso es lo que hago yo cuando alguien está yendo en contra de mí? Eso es todo lo contrario muchas veces a lo que hago yo. Yo me hago la víctima. Yo me siento vindicado para... Y yo debo seguir el ejemplo de Cristo. Él se dio a sí mismo. Él, como estaba diciendo Ricardo el otro día, Él se sembró como una semilla y murió. Se despojó completamente de sus derechos, de sus ofensas. Muchas veces, con todo lo dignos que somos, nos ofendemos fácilmente. Si tú y yo podemos hoy en día acudir a Cristo y ser salvos por su sacrificio, es porque Él no tuvo esta mentalidad victimista, aunque podría haberla tenido perfectamente. Si tú y yo estamos teniendo esta mentalidad victimista, no podremos ser los instrumentos que Él quiere que seamos. ¿Y quién te dice a ti que hay muchas personas que tú amas que no vayan a conocer a Cristo porque nosotros dejamos esta mentalidad asquerosa y mentirosa de víctimas y la tiramos a la basura y abrazamos la mentalidad del siervo sufriente de Jesucristo? El que deja de lado sus derechos y su ego y sus ofensas y su dignidad, la deja de lado y sencillamente amamos a otros, viviendo el ejemplo por el que Jesucristo nos ha salvado a nosotros, siendo conscientes de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y quiero hablarte a ti, si tú estás en esta mañana aquí y nunca has puesto tu confianza en que podría haberse las dado de víctima, pero que fue a la cruz para pagar por tu pecado. Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús, si tú nunca has clamado a Cristo y le has dicho, Señor, sálvame, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en el que acudas a Él, en el que tu historia cambie para siempre, en el que puedas mirar de frente a la eternidad con alegría, sabiendo que está asegurada por los méritos de Jesucristo. Y si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, dejemos a un lado esta mentalidad. Abracemos nuestra responsabilidad como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Amemos a los demás aunque nos insulten, amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Y que Él haga lo que quiera con esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias porque por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Por su muerte nosotros tenemos vida. Muchas gracias. Gracias por Cristo. Ayúdanos a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas, Señor. Ayúdanos a entender que le necesitamos cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a no ofendernos, a no tener esta mentalidad de víctima, a entender nuestra responsabilidad, a querer que tú nos cambies, Señor. A saber que te necesitamos día y noche, Dios. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo. Te quiero rogar que hoy sea el día, Dios. Que tú por medio de tu Espíritu Santo les convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y que les ayudes a entender que no son víctimas de las circunstancias, que son pecadores que necesitan redención. Y no hay otra cosa, no hay paños calientes, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo
del siervo sufriente de Jesucristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.